policías como militares, es tres aspectos. Que el cadete o el postulante tenga una salud mental efectiva dentro del cuerpo militar o dentro del cuerpo policial, ¿no? Dentro de estas instituciones castrenses. ¿Por qué salud mental? Se habrán dado cuenta que en los últimos 8 años ha habido noticias de que un oficial, tanto varones como mujeres, ¿no?, se han suicidado, que han agredido a su familia, en peor situación, ¿no?, que han disparado su arma reglamentaria en público contra un familiar y demás situación que ya en los periódicos me imagino que no han podido leer. Entonces, todos esos aspectos son los que las instituciones ya quieren cuidar. Desde el ingreso del cadete o del postulante ya quieren cuidar, y si no es estable mentalmente, directamente no aceptarlo y listo, asunto arreglado. Entonces es por eso que se les pide en la parte, ¿no?, de psicotécnicos, psicométricos y toda la cuestión, para que se pueda ver, ¿no?, si el postulante es facultadmente, ¿no?, sano. Después, ¿qué más? También es importante porque durante la formación, o sea, una vez que estén en el primer año, ¿no?, hasta que terminen, esto de la revisión psicológica va a ser constante, no solamente es en el ingreso. Cada 6, 8 meses se les va a hacer una evaluación constantemente de cómo están, si están asimilando de manera correcta tanto el trato, los ejercicios, el trabajo, diferentes situaciones también que les van a hacer ahí adentro. Entonces se les va a seguir evaluando, no solamente es para el ingreso. Durante toda la formación y postformación va a haber evaluaciones constantemente. Entonces, quizás no sean obviamente los mismos tests, pero va a seguir relacionándose. Otro aspecto importante es la parte de desensibilización, especialmente en el área militar. Esta parte va a ser primordial, y obviamente esto también se hace a partir de lo que es la psicología, ¿no?, donde se los va a querer volver prácticamente fríos, ¿no?, unas máquinas, para que así ustedes puedan soportar el estrés, ¿no?, del rigor del trabajo. Por ejemplo, el caso de los militares es mucho más estresante, ya que su posición de trabajo es más delicada, ¿no?, más peligrosa, también se puede decir, especialmente cuando son activos. Y eso también es durante, qué sé yo, unos 30 o 40 años que van a tener activos. Después, obviamente, ya va a venir su jubilación y se tiene que hacer otra terapia psicológica para su reintegración social, ¿no?, volverlos a sensibilizar para, qué sé yo, ¿no?, durante su trabajo de años o de servicio de años que van a tener, hay que volverlos a sensibilizar. Y otra vez la psicología les va a aparecer ahí también, para que puedan, ¿no?, convivir con sus familiares, ya en la sociedad, ya como un civil. Entonces, todos esos aspectos la psicología les va a ir acompañando en todo ese proceso. Puntos a tocar. Esta partecita lo vamos a dejar para lo que es la final, los test del agua, personalidad, bajo la lluvia, de la persona, de la casita, el pabellón y demás, lo vamos a dejar al final. Lo que sí le vamos a dar prioridad es a esto, a lo que dice psicotécnicos, especialmente al MPI 2, ¿no?, de versión Minnesota, al test SQR, que también es muy importante, al test del millón, al 16PF. Aquí me faltaría mencionar el DSM-5, faltaría, vamos a completar acá, DSM-5, que también es primordial el conocerlo. O bien, sí, el DSM-5, no va a haber otro cambio. Entonces, estos son elementales. Año pasado, ¿no?, los postulantes, como era virtual más que todo, les han exigido esta. Y yo creíamos que en un 80% este test iba a entrar, pero como ya están volviendo a exámenes presenciales, entonces eso significa que lo van a combinar. Y me imagino que algunas personas que ya han leído los prospectos o que ya lo tienen incluso, habla más allá de lo que es la evaluación psicológica, va a haber una entrevista. Entonces también vamos a hablar de ese punto. Les voy a estar enviando material para que también lo estén revisando, porque la parte de la entrevista, que aquí al final lo tenemos más o menos, tenemos que revisarlo. Entonces, por favor, muchachos, procuren no faltarse a las clases, porque va a ser importante esto de la entrevista. Aquí lo tengo.
Algunas preguntas, obviamente, yo tengo un banco de preguntas más estructuradito, entonces eso también les voy a pasar un Word para que lo puedan estar leyendo y revisando, ¿no? Y ver más o menos qué tipo de preguntas les pueden hacer y qué tipo de respuestas podrían llegar a omitir. ¿Listo? Entonces esto es importantísimo también, no es tomárselo a la ligera porque hay ciertos parámetros que tenemos que tomar muy, muy en cuenta para no errar ese momento, ¿no? Porque créanme que esto va a contar como 5 puntos la entrevista, más o menos. Lo que podéis revisar van a ser evaluados por 5 puntos en la entrevista. Entonces imagínense que en el psicotécnico saquen, qué sé yo, 48, un ejemplo, ¿no? A 3 puntos, perdón, a 2 puntos de reprobar. Entonces más 4 puntos que saquen de la entrevista, listo. Ya han pasado a la siguiente fase. Entonces no se confíen, muchachos. Parecerá fácil, no lo es. No lo es tanto. Y no se confíen porque los nervios quizás, ¿no? Les puede llegar a traicionar. Entonces eso va a ser muy, muy determinante. Entonces ahorita mismo al grupo del WhatsApp les voy a mandar el test del DSM, que es lo que vamos a revisar ahorita mismo, rápido y violento. Les voy a pasar al grupito del WhatsApp. ¿Dónde están? ¿Este es verdad el grupo? Entonces, ahí les estoy pasando las preguntas del DSM-5. No sé si alguien tiene alguna pregunta referente a esto. Dice yo no estoy en el grupo, fue de turno de la tarde. Ya. Las personas que no están en el grupo, por favor, anótense esto. Vamos a poner formas. Aquí voy a anotar ya un cacho mi número. Ya, ese es mi WhatsApp de este instante. Entonces mándenme un hola, un puntito, no sé, lo que sea. Y les voy a rebotar todo lo que vamos a hacer. Pero ya nomás para que así todos podamos comenzar juntos. ¿Ya lo tienen? Ya lo tienen, ¿no? Bien, entonces... Andy. Y esto. Esto más para que se vea más grande. Entonces vamos a revisar. Bien, algo interesante de estos tests, en el caso del DSM, ¿no? Del DSM, es que las preguntas son normalmente genéricas y hay que tener mucho cuidado del cómo vamos a ir omitiendo. Como siempre, es importante leer atentamente, ¿no? Leer las instrucciones, como siempre, eso va a ser elemental. Antes de que comiencen cualquier test, sea psicotécnico, psicométrico o lo que sea, las instrucciones van a ser elementales. ¿No? Llenar sus datos como siempre, no se olviden. Si tienen dudas, preguntar, ¿no? Disculpe, quien sea el supervisor, el veedor, sargento, un teniente, un soldado. Puedo llenarlo así, puedo llenarlo así, puedo usar lápiz, bolígrafo. Siempre preguntar y salir de dudas. No se queden con la duda porque faltando 5 minutos tratar de arreglar eso va a ser una locura, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado con respecto a eso. No tengan miedo de preguntar. En el caso del DSM 5 son más o menos 77 preguntas. Ya, entonces es uno de los más cortitos que hay. El MPI 2, por ejemplo, tiene 567 preguntas. Entonces es muy distinto. Pero yo considero que bien el DSM-5 o bien una combinación de los dos es lo que va a entrar. Entonces, vayamos al punto, ¿no? Dice, esto lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Ahí, ¿no?
El propósito de este cuestionario es conocer tu tipo de persona, ¿no?, que ha sido usted en los últimos 5 años. Por favor, no omitir ningún ítem, o sea, ninguna pregunta. Si no está seguro de la respuesta, señala la respuesta verdadera o falsa, ¿no?, con un circulito. Pueden hacerlo también, para que le parezca correcta. No hay límite de tiempo, esto es relativo. Ya les pueden dar entre 30 minutos, 40 minutos, dependiendo. Entonces ustedes tienen que calibrar la velocidad en que leen en ese tiempo. Por eso es que es importante practicar, ¿sí? En el caso del MPI 2, que son 560 y tantas preguntas, más o menos entre 7 a 10 segundos por pregunta tendrían que estar resolviendo para resolverlo en 2 horas más o menos. Pero obviamente les van a dar ese tiempo, si es que sería el MPI 2. Entonces es importante. Pero comencemos por este, que es relativamente más cortito y sencillito. Cuando la respuesta es verdadera, señala con un círculo, ¿no?, la B, y cuando la respuesta es falsa, con otro círculo, ¿no?, la F. Listo, entonces ya sabemos. Obviamente en las instrucciones no dice lápiz o bolígrafo, entonces es bueno preguntar. Normalmente, pero se hace con bolígrafo, normalmente. Pero no está de más preguntar. Vayamos entonces con la pregunta. Dice, ¿normalmente me divierto y disfruto de la vida? Hay que tener cuidado aquí con los términos, por ejemplo, siempre, nunca, a veces, algunas veces, rara vez, normalmente. Bueno, normalmente estaría normalmente, ¿no? Justamente como dice el término. En este caso, yo les sugiero que lo pongan verdadero. Voy a poner algo así más o menos. Así. Así, verdadero. Confío en la gente que conozco, entonces verdadero también. Entonces ustedes esto lo van a ir llenando con toda la calma del mundo y mañana vamos a empezar a graficarlo. Vamos a saber si están bien o están mal. Que eso es lo que obviamente nos interesa, ¿no? Saber si son aptos o no son aptos para los diferentes cargos que van a llegar a ocupar. ¿No? Entonces, ustedes obviamente lo van a hacer más bonito. Mi pantalla es muy pequeña para mí. Sigamos, ¿no? No soy minucioso con los detalles pequeños. Esto, por ejemplo, lo pueden poner falso, no había tampoco ningún problema. Ya, porque aquí, al ser minucioso, ¿no? O sea, ser detallista, observar cada punto, cada detalle, si está bien, si está mal, el color, o sea, todos esos detalles, eso se refiere con ser minucioso, ¿no? Entonces, puede ponerle falso. No había tampoco ningún inconveniente. Así. No puedo decir qué tipo de persona quiero ser. Esto nada que ver. ¿No es cierto? Ustedes saben qué tipo de persona quieren ser y qué tipo de persona van a ser. Entonces, esto también sería falso. ¿No? Entonces, hay van a encontrar algunas preguntas que son medio que neutrales. O sea, si lo pusieran verdadero, parece que estuviera bien. Si lo pusieran falso, también parece que estuviera bien. Entonces, hay técnicas que podemos usar. A ver, vamos a ver, en un segundito, vamos a insertar aquí por si acaso una nueva diapositiva para justamente poder escribir, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a poner, por ejemplo, les decía, ¿no?, siempre, casi siempre, nunca, alguna vez,
que tener mucho cuidado. Siempre, casi siempre, nunca, alguna vez, rara vez, otra vez, y vamos encontrando más. Otros aspectos importantes que también tenemos que tomar en cuenta son términos, ¿no? Como por ejemplo, lo que nos respecta a las preguntas no neutrales. Por ejemplo, yo en lo personal uso algo así. Es verdad que, ¿no? Y puedo poner la pregunta. O en todo caso, ¿no? Es falso que. Y pongo recién la pregunta. En este caso, que volvemos al principio, bueno, a las preguntas. No, por ejemplo, puedo decir, ¿es verdad que muestro mis sentimientos a todo el mundo? Entonces, falso, ¿no? Porque no es necesario. No es necesario hacer eso. Entonces, se dan cuenta, con ese truquito es un poquito más sencillo ubicarnos qué es lo que debemos de poner. O en todo caso, ¿no? ¿Es verdad que muestro mis sentimientos a todo el mundo? ¿Se dan cuenta? Otra vez estamos falsos porque no es necesario. Entonces, ese pequeño truquito, ¿no? De anteponer esto antes de una pregunta, especialmente si es complicado o no se entiende muy bien, les va a ayudar a tener una idea de qué es lo que realmente les está preguntando. ¿Listo? Entonces, a ver, sigamos viendo las preguntas. A ver, vamos a leer otra preguntita. Por favor, obviamente, como les decía, el tiempo no nos va a alcanzar. Ustedes, como ya lo tienen, lo van a ir resolviendo, pero siempre teniendo en cuenta estos aspectos, ¿no? Y sobre todo para poder responder. Lo necesito esto resuelto para mañana mismo, para que podamos graficarlo acá. En esta gráfica vamos a ver, de acuerdo a los resultados que están obteniendo, si son aptos o no son aptos, ¿sí? Tenemos aquí una escala del 0 al 5, que como se dan de cuenta sería lo normal, y a partir del 6 al 9, que van a ser casos clínicos, ¿no? O sea que sí o sí tendrían que estar, internados, entre comillas, ¿ya? Entonces el objetivo del test del DSM-5 es que no se salgan de esta línea. Bueno, que los picos no salgan de esta línea del 5. 5 sería el tope que deberían de llegar. Pasan de 5 y ya automáticamente los descartarían. ¿Listo? Otro detalle importante dentro de lo que es del DSM-5 y porque también considero que va a ingresar, porque los tanto militares como policías siempre verifican estos dos puntos. Por eso lo he puesto yo en rojo, ¿no? Lo que es el antisocial, que no creo que tengan ustedes ningún problema, pero quién sabe con el límite. Ya, antisocial, como ustedes bien saben, es una persona que no respeta las leyes, normas y demás situación, que es un delincuente en términos sencillos. Y el límite o personalidad límite se refiere a personas que no tienen control sobre sus propias emociones. A eso se refiere con límite. Entonces, si ustedes presentan un pico de 5, 6 o más, entonces automáticamente se les descarta. Sí, entonces tenemos que hacer que estos dos columnas en especial estén por el 2, exagerando, 3. Mejor si es 0. ¿Listo? Entonces, este test que hemos revisado justamente nos va a dar estos valores. ¿Listo? Y para adelantar el trabajo, porque como les digo, o sea, el tiempo es realmente muy, muy limitante, les voy a mandar esta escala más, que es importante, que es obviamente dentro de lo que vamos a trabajar, y les voy a enseñar cómo se hace esto para adelantar el trabajo y solo graficar nomás. Denme un segundito. Les voy a mandar esta imagen y les voy a enseñar ahorita más o menos cómo funciona. ¿Ya? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está. Antes hay un grupo. Ahí está, les estoy mandando eso más al grupo. El 7147, ¿de quién es? ¿No? Y lo que hacemos es lo siguiente.
Si se dan de cuenta, aquí dice paranoide, que sería justamente el PA, ¿no? Que aquí estaría esto. Pero eso lo vamos a hablar mañana. Esto es lo que nos interesa ahorita. Y aquí dice respuestas verdaderas. Por si acaso, esto no son, entre comillas, las respuestas correctas. No son. Solo es un parámetro de calificación nada más. Vuelvo a repetir. No son respuestas correctas. Son parámetros de calificación. Muy distinto. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo irme de la empieza, ¿no? Y voy a buscar, ¿no? mi numerito de preguntas. Ahí están enumeradas toditas. Entonces, dicen, ¿no? Respuestas verdaderas. La pregunta 36, 38, 58, 66 y 72. Tengo que buscar, ¿no? Entonces voy a ir acá a la 36, por ejemplo, ¿no? Digamos aquí, la 36. Creo que mi cónyuge, entre comillas, amante, puede ser infiel. Digamos que yo he puesto verdadero. Voy a hacer algo así más o menos. 36, ¿no? Digamos que yo he puesto verdadero, ¿no? Y coincide con esto, entonces lo puedo marcar. Lo marco y eso ya cuenta como un punto. Creo que voy a tener que usar esto, ¿no? Voy a tener que usarlo porque si no, no van a entender, ¿no? Ya contaría como un punto. No, busco el número 38. Digamos que en el 38, no, en el 38, caramba, en el 38 he puesto falso, un ejemplo, ¿no? Digamos que es falso. Entonces me voy a mi baremo y como es falso, no cuenta como punto. Entonces lo puedo tarjar nomás. Entonces voy al 58 otra vez, ¿no? Busco el 58 que está aquí, si no me equivoco. Aquí, ¿no? Y le he puesto verdadero, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, si en mi tablita también es verdadero, cuenta como otro puntito. Y así, toditas las preguntas. En el caso de las falsas, lo mismo, ¿no? Si es el 2 y el 14, vuelvo al principio, el 2, ¿no? Hemos puesto verdadero. Entonces, en mi tablita, eso debería haber sido falso. Entonces, no cuenta como punto. Simplemente se tarja, ¿no? Entonces, esto también puede estar tarjado, 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 un ejemplo. Entonces, solo tengo 2. Entonces, yo voy a poner aquí 2 nada más. ¿Se entendió esta parte? Y así de cada uno. Entonces, con los resultados que saquemos de acá, yo ya voy a poder graficar acá, que mañana lo vamos a hacer rapidito. Eso es un cachito, eso. Solo en aquí se tarda harto porque pregunta por pregunta hay que anotarlo y darle su puntaje. ¿Se entendió esta parte? Lo bueno de esto es que con este, ¿no?, baremo de control de preguntas, lo que podemos hacer también es corregir, pero eso lo vamos a hacer mañana. Les voy a enseñar también cómo se puede corregir para que nos salga el puntaje deseado. Entonces ahí nomás ya vamos a aprender para poder resolver la prueba de manera eficiente. Entonces, no solamente va a ser responder las preguntas y ya, sino también les voy a dar el secreto de cómo se maneja estos tests para poder sacar el puntaje que uno quiere. En este caso, y esto se los recomiendo a toditos y a toditas, de que los tests, en el caso de psicología, no buscan que todos tengan 100 sobre 100. No existe eso en psicología. Lo que se busca es que tengan un puntaje o una nota, entre comillas, si quieren llamarlo así, equilibrado, que es muy distinto a sacar 100 sobre 100. ¿Ya? Cualquiera diría, ¿no?, que 9 es correcto, pero no. Entre más equilibrados estén, es mucho mejor. Y justamente es lo que se quiere saber, pues que ustedes sean unas personas equilibradas. En el caso del MPI 2, por ejemplo, aquí vamos a igual resolverlo. Aquí hemos resuelto con algunos muchachos, hemos hecho la gráfica. ¿Se dan de cuenta? Aquí está el bajo, aquí está el alto, y en el medio está lo normal, el estándar. Entonces, igual aquí se grafica. Y sus gráficos también tienen que estar en este rango nada más. Entonces, no hay una nota perfecta precisamente en psicología, sino es una nota equilibrada. Y eso es lo que se busca. Y ese es el error que cometen varias instituciones porque tratan de hacerlos perfectos, cosa que no se puede, pues, y tampoco se debe hacer porque son seres humanos. No se puede ser perfecto. Pero sí se puede ser equilibrado, que es muy distinto. Entonces, también les vamos a enseñar esto del MPI 2, de cómo resolver las preguntas y hacer la gráfica, ¿no? Cómo se hace la gráfica y toda la cuestión. Que tampoco es nada complicado. Bien,
¿Se entendió esta parte? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, observación? Creo que ninguna, Lisa. Bien, como ustedes han visto, el tiempo pasa corriendo. Entonces, les voy a dejar, ya les he mandado el test. Resuélvanlo, todito, hasta aquí, ¿no? Hasta donde los puntajes. Y mañana conmigo lo vamos a graficar violentamente. Y vamos a comenzar con el NPI 2, pero ya no más. Y esta misma noche incluso ya les puedo mandar el NPI 2 en Excel para que sea más rápido las cosas. Porque si les entrego así, así como este, ¿no? En documento, va a ser bien complicado. Tengo yo el Excel en Excel, justamente no en Excel, en el NPI 2, para que estos resultados no salgan ya automáticamente, así no estemos sumando, restando nada. Y aquí nomás ya vamos a trabajar rapidito para hacer las gráficas. Y vamos a enseñarles también a corregir este aspecto, que es muy importante. ¿Listo? ¿Les parece? Así avanzamos más rápido. Bien, preguntas, dudas, no se olviden de esto, ¿eh? Esto es importantísimo. Han visto que es un truquito bien interesante estos dos para rápido determinar, ¿no? Qué podría ser verdadero y qué podría ser falso. Como siempre, una pequeña recomendación también con respecto a los tests es que yo sé que algunos ya están postulándose 2 o hasta 3 veces y quizás en otras instituciones les han dicho tienen que decir la verdad. Y es cierto, debería ser así, tendrían que decir la verdad, pero por desgracia, la verdad a veces no es buena, o por lo menos no es favorable a lo que nosotros queremos, que es en este caso ingresar, ¿no? Entonces, vamos a manipular el test con ustedes, obviamente les voy a enseñar a manipularlo para que así puedan ingresar, que ese es yo creo que el objetivo principal, ¿verdad? Porque ahorita no creo que les interese mucho saber si están bien o no.